Ya hablé de esto en otro video, de hecho por aquí les va a estar apareciendo la tarjetita, pero no profundicé en el hecho de cómo leer los diagramas tal cual, es decir, saber qué significa cada cable, cómo entender bien las notas, digamos que una explicación completa para poder leer bien los diagramas y no tengas ninguna duda. En este video vamos a profundizar en ello, así es que vamos allá. ¿Qué tal, gente de la nueva generación? Sin más, vamos a irnos a fuego. Como ustedes saben, la página se llama Bulldog Security. ¿Ya apareció aquí de repente? ¿O cómo? Ya no vi eso. ¿O soy muy rápido escribiendo? Bulldog Security, ¿va? Como saben, aquí está la página. Vamos a irnos a la página principal. Vamos a irnos a esta parte, que es los diagramas que necesitamos. En la parte izquierda vamos a ver el listado de las marcas, tal cual. Aquí están Dodge, Chrysler, Chevrolet, Mazda, Lincoln, Mitsubishi, Nissan. Todas las marcas están del lado izquierdo, ¿vale? O casi todas las marcas. Entonces vamos a poner, por ejemplo, el caso de Honda. Vamos a irnos a Honda. Aparecen aquí las submarcas, que son Accord, Civic, CBR. Entonces vamos a poner el ejemplo que queremos buscar acerca de un Honda Civic, un año 2008, ¿vale? 2006, ¿vale? Vamos a irnos desde el principio. Primero siempre vamos a encontrar cuál es el cable de corriente, cuál cable debemos de tomar o cuál es el de más fuerte amperaje. Nos dice que es 12 volts constantes, nos dice después el color, como pueden ver aquí. Es color blanco y el que está entre paréntesis es si es positivo o si es negativo. En este caso, obviamente, como estamos hablando de corriente, es positivo, aún así aquí nos lo indica. Y nos dice el lugar donde lo vamos a encontrar. Dice aquí que está en el switch de ignición, en el arnés de switch de ignición. Para esto se te va a hacer un poco más fácil si sabes solo un poco de inglés. El inglés que necesitamos saber es muy básico para poder entender lo que nos dice la lista. Aún así, si no sabes nada, eso no es problema. Para eso tenemos el traductor. Es tan fácil como poner traductor de Google y vamos a seleccionar la opción que queremos que nos traduzca del inglés al español, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Por ejemplo, si yo quiero traducir esto, vamos a irnos acá. Tal cual la traducción es arnés del interruptor de encendido, ¿vale? Entonces las traducciones van a parecer un poco raras. Aquí sí hay que utilizar un poquito de lógica para saber interpretar bien aquí qué es lo que nos quiere decir, porque en el inglés el orden de las palabras es diferente que en el español, pero es muy sencillo, no te compliques por eso. Entonces dijimos, el cable de corriente, la primera opción que nos va a dar es el cable de corriente, que es un color blanco y que lo podemos encontrar en el switch de ignición. Es decir, cuando nosotros metemos la llave, el arnés donde metemos la llave, de ese arnés donde salen los cables, de ahí vamos a tomar la corriente. Y de ese arnés va a ser un color blanco, ¿vale? Después de eso nos parece el starter. El starter es la marcha, es decir, cuando damos el último paso, cuando giramos la llave, la marcha tal cual, nos dice que es un color amarillo, que igualmente es positivo, y que también lo vamos a encontrar en el switch de ignición. En algunos carros más especiales tienen un segundo starter. Esto funciona más para cuando vas a instalar un arrancador. En este caso la mayoría no lo tienen, pero en dado caso que lo tenga y que tú vayas a instalar un arrancador, también te va a decir qué color es y en dónde se encuentra. Posterior a eso vamos a encontrar la ignición 1. La ignición 1 es la corriente de switch. Cuando nosotros damos el segundo paso, cuando prenden los focos en el tablero, esa es la ignición. Nos dice aquí que es ignición 1 porque igualmente algunos carros tienen una, dos o tres corrientes de ignición que debes de conectar, solamente en el caso de que vayas a instalar un arrancador de auto. Si solamente lo vas a tomar como señal, con la ignición 1 es suficiente. Nos dice que es el color azul y que igualmente es positivo y que también lo vamos a encontrar en el switch de ignición. Posterior a ello tenemos los cables de accesorios, eso también ya lo expliqué en otro video. Tanto la ignición como la marcha como los accesorios, yo ya los expliqué en otros videos. Por aquí les van a estar saliendo las tarjetitas para que puedan ir a ver esos videos. Básicamente la corriente de accesorios es cuando queremos que solamente prenda el estéreo, prendan algunos accesorios del carro. Aquí nos dice que la corriente de accesorios es un color naranja que es positivo y que también los vamos a encontrar en el switch de ignición, tanto el accesorio 1 como accesorio 2, ¿vale? Hay algunos que tienen accesorios en el primer paso, otros que tienen los accesorios hacia atrás, que son los que vamos a identificar aquí. Este de aquí no lo vamos a ocupar, regularmente casi nunca se ocupa. Después de ese tenemos los cuartos. Los cuartos nos va a separar si tiene negativo y si tiene positivo. En algunos casos va a tener ambas, va a tener positivo y negativo, y en otros casos nada más va a tener negativo o nada más va a tener positivo.
En este caso del Honda que estamos viendo, tiene ambos. Tiene cuartos negativos y tiene cuartos positivos. Nos dice, por ejemplo, que los cuartos negativos es un color gris, los cuartos positivos es un color rojo. Y en la ubicación nos da dos opciones. Lo podemos encontrar en el switch de luces, es decir, donde nosotros prendemos los cuartos y las luces. Ahí vamos a encontrar este cable color gris. O nos dice que también puede estar en el módulo Miku. Y esto es importante. Creo que puede hacer suma esto, no estoy muy seguro. Aquí se ve mucho mejor, hubiera empezado así desde un principio. Ok, y nos dice que también podemos encontrarlo en el módulo Miku, que es un arnés de 20 pines, como pueden ver aquí. Un arnés de 20 pines y que el cable es el pin número 13. El cable color gris está en el pin número 13 y nos dice que vayamos a la nota 2. Regularmente siempre cuando nos dice que nos vayamos a notas es para decirnos en dónde está ese módulo. Aquí nos vamos a la nota 2, ustedes se van a ir hasta abajo, como pueden ver hay varias notas, hay 4 notas, nosotros nos interesa la 2 o esa la que nos está mandando. Nos dice que este módulo está como atrás, no sé qué es esta palabra, a ver, vamos a buscarla. Está adjunto, ok, está junto con la caja de fusibles y de relevadores. Y nos dice que está del lado del piloto en la parte de abajo, del dash. Eso me parece que es tablero, no estoy muy seguro. En la parte de abajo, por donde están los pedales, va a ser muy fácil ubicando los fusibles. En ese módulo vamos a encontrar el negativo de las luces, ya sea de cualquiera de los dos lugares, ya sea del switch o del módulo Miku. En dado caso que nos convenga las luces con pulso positivo, dice que va a ser un color rojo y nos dice que está en el driver's kick panel. Esto es del lado del conductor, es donde asientas el pie izquierdo, y del lado del copiloto es donde asientas el pie derecho. Ahí solamente tenemos que quitar esa moldura y ahí lo vamos a encontrar. Y nos da también otra opción que también está en la caja de fusibles. Esto no quiere decir que tengamos que conectar ambos, solo nos está diciendo que tenemos dos opciones y que podemos tomar cualquiera de ellas. Los siguientes dos son los pulsos para cerrar y pulsos para abrir. En el pulso para cerrar es un verde y en el pulso para abrir es un gris. Y ambos nos dice que son tipo B. Yo ya enseñé eso también, por aquí les va a salir la tarjetita para hacer relevadores tipo B, que son tierra. Igualmente nos dice que está en Driver's Kick Panel, ya vimos que es eso, también podemos encontrarlos en el módulo Miku, tanto para cerrar como para abrir. Esto es muy sencillo, igualmente nos está diciendo que nos vayamos a la nota 2. La nota 2 nos decía dónde está ese módulo Miku. Después de eso tenemos cómo cerrar todos los motores, que en sí es casi lo mismo que el de arriba, o es lo mismo. Yo la verdad no he encontrado la diferencia. Si hay alguien por aquí que nos sepa decir exactamente qué significa eso o cuál es la diferencia, me lo pueden dejar aquí. Pero es lo mismo si agarras este o este. Yo regularmente siempre agarro este de aquí, ¿vale? Después tenemos los pinos de las puertas, que es este. Y aquí no nos dice qué color es. De inmediato nos dice que veamos la nota 3. Vamos a irnos a la nota 3. Nota 3 dice... ok, miren. Regularmente en algunos carros, digamos que los cables de cada puerta están separados. No es el mismo para todas las puertas. Es decir, a lo mejor para el piloto es un color verde, para el copiloto un azul, para el de atrás del piloto es un amarillo y para atrás del copiloto es un morado. Esto es lo que nos va a explicar aquí. Aquí nos dice el cable de la puerta del piloto es un verde y está en el pin 37. El cable de la puerta del pasajero es un color verde claro. El cable de la puerta de atrás del piloto es un cable color café y está en el pin 17. Y por último el cable de atrás del pasajero es un color gris, que también es negativo y que es el pin número 2. Y nos especifica que cuando conectemos estos 4 cables debemos de poner diodos. Para esto yo también ya hice un video que por aquí también les va a estar saliendo la tarjetita. Creo que este video va a estar lleno de tarjetas. Ya enseñé cómo conectar estos diodos. Me parece que lo enseñé para cuartos, pero es casi lo mismo que cuando se conectan los pines de las puertas para que identifique la alarma cuando una puerta es abierta o es cerrada. Después de esa tenemos la Doom Light. Esta es la luz de cortesía, la luz interior, la luz de supervisión. Algunos más la conocen, como dice aquí. Y nos dice que es un cable color rosa y que es negativo. Y nos especifica que necesitamos un relevador. Cuando nos dice que necesitamos un relevador, significa que el pulso debe de ser de un amperaje fuerte. No podemos conectarlo desde una resistencia o que sean miliamperes como señales, en el caso de las alarmas, que solamente mandan una señal. Porque en este caso, este cable va directamente hacia el foco. Entonces es importante que utilicemos siempre relevadores cuando nos indique que debamos de utilizarlo. Y nos dice que está atrás de la caja de fusibles en un arnés que tiene 8 pines. Enseguida tenemos el cable para abrir la cajuela. Este nos dice que es un pulso positivo
y que es un color verde. Este podemos encontrarlo también en Driver's Kick Panel, que dijimos que es en la parte izquierda, quitando esa moldura, o también podemos encontrarlo en la caja de fusibles, también tenemos cualquiera de esas opciones. Después nos dice Slide and Power Door, esto es para las camionetas que tienen puertas corredizas, en el caso de las Voyager, de las Town Country, de las puertas que son corredizas, también nos va a decir qué cable es, qué pulso es y dónde lo podemos encontrar. En este caso obviamente el Honda Civic que estamos viendo no tiene esas puertas. El horn, creo que apenas subí este video. Este cable es para el claxon. Cuando nosotros queremos conectar el claxon, nos dice que es un color naranja, que es negativo, y que lo podemos encontrar en el switch, es decir, donde nosotros presionamos el claxon, o también podemos encontrarlo en la caja de fusibles, ¿vale? Nos sigue diciendo exactamente lo mismo. Después de eso tenemos el touch. El touch es el tacómetro, donde medimos las revoluciones, en dado caso que vayamos a conectar a un tacómetro, o también para reconocer cuando el carro está prendido, cuando vamos a instalar un arrancador de carro. Aquí nos dice que sea cualquier cable, siempre y cuando no sea negro con blanco. Puede ser un color negro o puede ser un color amarillo con negro. Y obviamente es cuando nosotros tenemos arrancado el carro. Y nos dice que podemos encontrarlo en los inyectores, que es donde regularmente se toma ese cable y donde la gran mayoría de los carros traen ahí ese cable, ¿vale? Este que sigue de aquí regularmente no lo vamos a ocupar en casi ninguna situación. Después tenemos el brake. El brake no se refiere al freno de mano, se refiere al freno tal cual. Nos dice que es un positivo y que es un color verde claro y que podemos encontrarlo en la parte de arriba o sobre el pedal de freno. Esto regularmente también se utiliza cuando instalamos un arrancador de carro. El siguiente es muy importante o muy clave para muchos de nosotros, el cable para desactivar la alarma original. En algunos no lo trae, pero en la gran mayoría de los carros sí, o algunos te dice que no hay cable para eso. En este caso sí lo hay, nos dice que es un cable color café, que tenemos que mandarle un pulso negativo. Y nos dice que veamos la nota 4, vámonos a la nota 4. Dice: prueba este cable cuando giras la llave, no del switch, sino de la puerta, del lado, digamos, donde tú metas la llave para abrir la puerta, y tienes que girarla, y con el multímetro tienes que estar checando cuando tú giras la llave para abrir, tiene que haber un negativo. Por eso es importante siempre que leamos las notas para que nos indiquen esto. Hay algunos, por ejemplo, que no va a ser tan fácil como en este. Nos va a decir que sea una resistencia o nos va a dar otra ubicación. Por eso es importante que leamos las notas. Y en el caso de que lleven resistencias, yo ya hice un video acerca de eso. También por aquí les va a estar apareciendo la tarjeta, en dado caso que nos pida que conectemos resistencias. Y nos dice que este cable lo vamos a encontrar igualmente en el Driver's Kick Panel o en el módulo MICO. Por último, el anti-theft, este también casi no lo vamos a ocupar. En dado caso que ustedes lo ocupen, que vayan a instalar un arrancador, nos dice qué tipo de anti-theft trae, nos manda nuevamente a la nota y en dónde lo vamos a localizar, ¿vale? Esta es en sí la descripción de casi todos los cables que nos mencionan aquí. En todos va a ser casi lo mismo. Vamos a poner por ahí algún otro ejemplo, ya muy breve para que este video no se vaya alargando. Vamos a buscar, no sé, de algún otro más equipado, vamos a hablarlo. De un Mazda, vamos a poner el ejemplo, no sé, de un Mazda 3. De un año 2014 a 2016. Como pueden ver, el orden de los cables son exactamente los mismos. Empezamos igualmente con la corriente y terminamos con el anti-theft. Siempre va a estar el color, va a estar la localización. Aquí, por ejemplo, la corriente, la diferencia es que no la vamos a encontrar en el switch. Dice que la tomemos desde la caja de fusibles que está del lado del piloto en el Driver's Kick Panel. Ya explicamos hace un momento qué era eso. Aquí nos dice hasta de qué color es el arnés. Dice que es un arnés color blanco y que es de un solo pin, ¿vale? En algunos otros, de hecho hasta te lo voy a poner con admiración, dice que solamente puedes tomarlo desde la batería. Es importante que obedezcan las instrucciones que nos esté dando aquí el diagrama y también que no se confíen. Si aquí nos dice que es un color blanco y que es positivo, prueben antes de conectar. No se vayan con la confianza de que efectivamente ese es. Prueben con el multímetro, prueben con el foco probador antes de conectar cualquier cosa. A mí me ha pasado en algunos diagramas que no sé por qué razón no es el que me está diciendo aquí. A lo mejor sí está en el mismo lugar, pero el color es diferente. Así es que siempre revisen, no se confíen por esto. En algunos casos, no sé si se llegan a equivocar o a lo mejor por el lugar en donde estamos cambia un poco. Pero siempre revisen antes de conectar cualquier cosa. Nos sigue dando el cable de marcha, nos dice dónde está, nos sigue dando los cuartos. Miren, por ejemplo, aquí en el caso de los seguros para cerrar y para abrir, nos dice que es un mismo cable y que a ese cable tenemos que mandarlo por medio de una resistencia de 1000 ohms y que es un pulso negativo. Esto también ya lo expliqué en otro video, por aquí también les va a estar saliendo la tarjetita y nos dicen dónde se encuentra. Prácticamente es todo lo mismo. Aquí de hecho las notas solamente es una. Por ejemplo, aquí el cable para desactivar la alarma nos dice que no tiene cable para desactivar la alarma.
únicamente es por medio del control. La forma de entenderlo es muy sencilla, no es nada complicado, nada más que a veces hay algunas dudas cuando nos dice que tenemos que ocupar relevador, que tenemos que ocupar resistencia. Para eso a lo largo de este video, por eso les dejé cada uno de los videos para ayudarles a hacer esas conexiones. Solamente si tengan cuidado con esas dos cosas. Primero, revisen siempre antes de conectar cualquier cosa, no se confíen de que aquí les está diciendo que es eso. Primero revísenlo y una vez que estén seguros, ahora sí, proceden a hacer la instalación. Y segundo, aunque tú no sepas inglés, para eso tenemos el traductor, no te detengas por eso. De hecho, la ventaja de esto es que poco a poco te vas a ir acostumbrando y ya vas a saber a qué se refiere, vas a ir aprendiendo inglés, hasta eso te va a enseñar. Entonces no te compliques, todo esto lo puedes hacer, lo puedes ir buscando para todos los carros, solamente vete fijando qué significa cada cosa, qué color es, qué pulso es, para que no tengan ningún problema a la hora de conectarlo. Así es que espero que este video te haya ayudado, ya saben, como siempre, cualquier duda, pregunta, pueden dejármela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.